buenas tardes para todos y todas. Bueno, desde el Distrito 9 es un honor recibir a Eduardo Rece, referente de la Universidad General Sarmiento, quien está trabajando en el futuro Código de Ordenamiento Territorial Ambiental del partido de Mar Chiquita. Desde un principio nos abrió Eduardo las puertas como institución y a nosotros y a la matrícula en general. Así que hoy nos va a contar un poquito los avances de este trabajo que viene desarrollando. Así que simplemente, Eduardo, te paso la palabra para no robarte más tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al colegio, a vos, a Eduardo, a Diego, a Mercedes, a Paula, por siempre abrir las puertas del colegio para estos diálogos, para estas discusiones. Un poco el objetivo de la reunión de hoy, pero que no sea muy larga, habida cuenta del momento del año en el que estamos, ya casi con la cabeza en otro lado, pero no queríamos dejar la posibilidad de hacer un brevísimo repaso de los avances que se han logrado entre todos y todas, con los colegas y las colegas del colegio y con muchas otras organizaciones del partido de Mar Chiquita. Y compartir un poco esos avances. Nosotros preparamos un PowerPoint muy corto para señalar las principales cuestiones de esos avances, por lo menos para hacer un señalamiento de aquellos elementos claves, para decirlo de alguna manera, de los avances. Todos y todas creo que recibieron. Nosotros preparamos un drive abierto, absolutamente abierto, para que toda la comunidad de Mar Chiquita pueda entrar ahí y encontrar, primero, los informes que se van produciendo. Van a entrar por ahora esta versión del informe que tiene unas 270 páginas con los planos, que es eso, es un documento de trabajo para que critiquemos, corrijamos, aportemos, etcétera, etcétera, etcétera. Un documento, una segunda carpeta, que tiene toda la cartografía con las salidas gráficas. La información que ustedes van a ver ahí está toda construida en sistema de información geográfico. Ustedes van a tener las salidas gráficas ahí para tener una mejor visualización de esa planimetría, de esa cartografía. En general, en el documento suele suceder que los planos son difíciles de manipular y hay que ponerlos en el tamaño A4, etcétera. Ya creo que todas y todos conocen esas limitaciones. Entonces, abrimos una carpeta con toda la cartografía para que ustedes puedan ampliarla y tenerla a disposición. Y hay una tercera carpeta que tiene casi toda la bibliografía, creo que toda ya, la fuimos subiendo a poco, la bibliografía que se utilizó para el trabajo. Y ahora, mañana a la mañana, subimos el PowerPoint que vamos a ver hoy, que, insisto, tiene la función solamente de puntualizar esquemáticamente aquellas cuestiones que nos parecen relevantes del momento en el que estamos en la preparación de los estudios, ¿no? Momento que ahora va a tener una breve interrupción por el mes de enero, lógica. Algunos y algunas y muchos y muchas en realidad harán descanso. Otros muchos y muchas del partido de Mar Chiquita van a estar en plena tarea, en plena trabajo, porque es el mes clave
por lo menos en la costa, en el sector costero, es un mes clave, es un mes de temporada alta y por lo tanto vamos a interrumpir durante enero todo proceso, todo diálogo o cuestión que pueda molestar tanto a la gente que está trabajando a pleno para aprovechar la temporada como a la gente que está descansando. Y vamos a retomar entonces en la primera semana de febrero. Bueno, y con esta idea, ¿no? Con la idea de que efectivamente si tuvieran un ratito de tiempo puedan mirar, no sé si todo el documento, que es un poco largo, y toda la cartografía, que es un poco larga, pero por lo menos aquellas cuestiones que más le van a ir interesando a cada uno y a cada una, y podamos tener en febrero un mes muy fructífero de intercambio, de discusión, de modificación, de que nos señalen todos los errores y cuestiones que ustedes puedan detectar en estos avances, y también en el intercambio de puntos de vista distintos o diversos que vamos a tener sobre las distintas cuestiones que están ahí volcadas. Así que un poco el objetivo es ese. Nosotros vamos a tener algunas reuniones más en la semana que viene. Vamos a cerrar esta ronda de reuniones de presentación del estado de avance de los análisis el día 29 con el gabinete y con el Consejo Deliberante Municipal en pleno. Y bueno, este es un poco el esquema de trabajo que tenemos para los próximos días, las próximas semanas, y cerrando el 29, como dije, con el Consejo y con el gabinete. Muy bien. Entonces, como dice acá, vamos a repasar juntos y juntas el análisis para la discusión de los avances de los estudios al día de hoy. Esto tiene una pequeña observación, esto está resumiendo todos los avances hasta el 30 de noviembre. Digo esto porque después del 30 de noviembre nosotros tuvimos reuniones con distintos actores, con distintos informantes, con distintas personas, muchas de las cuales del Comité de la Reserva, etcétera, que todavía no están volcadas aquí, pero que, bueno, como todo proceso de trabajo, como todo documento de trabajo, iremos volcando poco a poco en este documento síntesis. Bueno, muy rápidamente entonces, esto ya lo dije, básicamente quiero que se entienda como un documento de trabajo precisamente para que todos y todas podamos corregir, meter mano, poner en discusión puntos de vista, información, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás alguno o alguna pueda ver que las últimas reuniones que tuvimos no están reflejadas. Como dije recién, esto corta el 30 de noviembre y vamos a ir incorporando luego lo que quedó. Bueno, como ustedes no sé si han podido ver, el informe que estamos preparando y que tiene que llevarnos a un informe final de análisis, que es el informe que el municipio tiene que elevar a la Dirección de Ordenamiento Urbano de la provincia de Buenos Aires cuando todo esté terminado. Es un informe que tiene un objetivo básico, que es el de ser el soporte, digamos, argumental de lo que después contenga el plan y el código. Es decir, que todo lo que el plan y el código exprese tiene que estar de alguna manera apoyado en los análisis, en los estudios, y en las argumentaciones que se hacen en este documento. Este documento tiene 3 grandes partes, 3 grandes capítulos. Algo de esto habíamos adelantado en las reuniones anteriores. Un capítulo regional que sirve de marco, que sirve, como dice la palabra ahí, de contexto. Como ustedes saben, el código y el plan tienen efectos jurídicos en los límites del partido de Mar Chiquita. No actúa sobre el ámbito regional, pero obviamente es imposible pensar
los procesos socioterritoriales que tiene un municipio sin entender cómo se comporta el contexto provincial y regional o microrregional del municipio. Eso está puesto ahí, pues, digo, por eso la idea es que este es un capítulo de contexto, los otros dos son capítulos de caracterización, es decir, se hacen definiciones cual y cuantitativas de la realidad del municipio. El segundo capítulo es la caracterización del partido como totalidad, analizado y abordado como totalidad, y el tercero es una caracterización de las distintas áreas, sectores que tiene, relevantes que tiene el municipio, ¿sí? Muy bien, estos son un par de elementos claves para que ustedes vean un poco el contenido del capítulo 1, que es el contexto regional. Nosotros analizamos el contexto regional bajo una serie de aspectos, o recortamos, mejor dicho, este análisis contextual de lo regional. Hicimos algunos recortes. La primera es analizar las distintas regionalizaciones en las que ya participa Mar Chiquita, porque obviamente, como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires ha procedido a regionalizar por distintas cuestiones sectoriales la provincia, y por lo tanto Mar Chiquita pertenece a distintas regiones sanitarias, educativas, de seguridad, de vialidad, judiciales, etcétera, de departamentos judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es para nada nuevo que efectivamente Mar Chiquita juega en distintos recortes territoriales de distinta manera. La segunda cuestión que van a ver ustedes en este capítulo es un análisis del ámbito o del contexto ambiental que hemos llamado la ecorregión Pampa, a la cual pertenece Mar Chiquita, y después hacemos 3 aproximaciones regionales más específicas. Una es, bueno, por la situación particular, ¿no? del partido de Mar Chiquita, porque en verdad Mar Chiquita juega en 3 planos desde el punto de vista regional. Un plano es el de ser parte de los municipios de la costa atlántica argentina, y por lo tanto el papel, el rol que juega justamente Mar Chiquita como la interfase de una cadena de municipios costeros, atlánticos, y el cambio de tipología de costa que produce Mar del Plata para después seguir con otros partidos costeros como Tres Arroyos, Lobería, Necochea, etc. Pero ustedes saben que Mar del Plata es un accidente en ese proceso de conformación de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Mar Chiquita pertenece a ese conjunto de municipios costeros y tiene entonces, comparte con ellos una serie de problemáticas muy, muy relevantes. Perdón que estoy equivocándome. Acá vemos esta cuestión muy, muy importante. Hay ya conformada en el borde ribereño de la provincia de Buenos Aires una cadena de áreas protegidas, de áreas de reserva, en la cual Mar Chiquita tiene, obviamente, como ustedes ven en el plano de la derecha, un papel fundamental a partir de la reserva de biosfera, o cumple un papel fundamental ahí, y comparte, obviamente, con los municipios costeros la necesidad de coordinar las formas de protección al máximo de esas áreas tan valiosas de biodiversidad y de interfase tierra-agua, por un lado, y por otro lado comparte también la enorme problemática que todos y todas en esta sala conocen de la erosión marina, de la erosión costera, y también del debate que significa en la provincia de Buenos Aires las formas en las cuales
el propio gobierno provincial y en particular la Dirección de Hidráulica han tomado partido para intentar resolver las formas discutibles en las cuales la Dirección de Hidráulica ha tomado partido para resolver el problema de la erosión o la cuestión de la erosión marina. Por otro lado, también Mar Chiquita pertenece a el área de los municipios ganaderos, de los municipios que van a ver en el trabajo titulado como los de la región de la cuenca deprimida del Salado, municipios que, como pueden ver en el plano de la derecha, tiene un tipo de suelo no del todo apto para la agricultura, pero muy apto para la ganadería. Mar Chiquita pertenece a los municipios de mayor cantidad de cabezas de ganado del país, etc. Y por lo tanto entonces comparte con toda esa región del extremo sur de la cuenca deprimida del Salado esta economía ganadera que también va o marca, define de una manera muy fuerte las características del municipio. Con lo cual aquí hay dos procesos, uno el de la economía ganadera, otro es el de la economía turística, en las cuales Mar Chiquita tiene un rol fundamental a nivel regional y tiene mucho para jugar ahí también. Después lo vamos a ver con más detalle. Perdón, acá me debo estar olvidando una diapositiva. Bueno, y el tercer análisis que hacemos es el de la relación muy particular y muy específica, muy singular que Mar Chiquita tiene, obviamente, con Mar del Plata. Mar del Plata es la tercera ciudad en importancia de la provincia de Buenos Aires y la séptima en el sistema urbano nacional, es decir, no tenés, Mar Chiquita no tiene como vecino una ciudad mediana, que tiene una ciudad de gran porte, de una tremenda potencia, con una enorme cantidad de servicios terciarios de complejidad, y por lo tanto entonces tiene una relación de dependencia con Mar del Plata muy importante, pero también esa relación de dependencia hoy empieza a tener un cierto viraje en el sentido de empezar a recibir los efectos de la propia expansión de Mar del Plata en varios sentidos. Uno en el sentido poblacional, otros en el sentido urbanístico, demográfico poblacional, otros en el sentido urbanístico, y también en el sentido industrial, ya que algunas o varias de las empresas instaladas en Mar del Plata empiezan a buscar Mar Chiquita para instalarse, sobre todo por su fácil accesibilidad a través de la ruta de la autopista 2, de la ruta provincial 2, que después vamos a ver. Es decir, que en verdad ahí empieza a haber un pequeño cambio, todavía no podemos asegurar a ciencia cierta si esto último es una tendencia o no, pero claramente Mar del Plata empieza a, o mejor dicho, Mar Chiquita empieza a recibir de Mar del Plata una serie de procesos sociales, urbanísticos y ahora económicos que pueden llegar a ser muy relevantes y que hay que tenerlos muy en cuenta en los escenarios de conformación del partido de los próximos años. Yendo a la caracterización del municipio, ustedes van a encontrar una organización del capítulo que tiende a armar una cierta caracterización más descriptiva de la situación actual del municipio, para pasar muy rápidamente a una serie de puntos que nosotros creemos, y obviamente este va a ser un punto riquísimo de discusión con todas y todos ustedes, puntos neurálgicos o temas críticos, o como lo quieran llamar, que vamos a ver en un minuto. Desde el punto de vista de la caracterización, de la descripción,
de la estructura territorial del municipio. El municipio tiene dos ejes, como ustedes saben, muy claramente marcados. Uno es el de la Ruta 2 y el del ferrocarril Roca Constitución Mar del Plata, que forma un eje de circulación muy importante con tres centros urbanos, Vidal, Pirán y Viboratá, y un pequeño centro rural, Armonía, a la vera de la ruta y de la línea ferroviaria, y un segundo eje, el de la Ruta 11, que lo comunica también con Mar del Plata, de una manera mucho más directa, si ustedes quieren, a todas las localidades de la franja costera, localidades que se formaron básicamente por incidencia, por influencia de la Ruta 11, y que a su vez lo conecta con los partidos de la costa, con Villa Gesell, con Pinamar, con el Partido de la Costa, con todos los partidos costeros de la Bahía de San Borombón, etc. Es decir que, en verdad, esta doble circunstancia, este doble eje, hace que efectivamente la estructura del municipio esté muy concentrada en ellos, y esos dos ejes están apoyados en una planicie, en un pastizal enormemente rico desde el punto de vista económico ganadero, pero rico también, enormemente rico en materia ambiental. Es un pastizal, es una llanura con pequeñas ondulaciones, que está surcado por 6 arroyos, por una infinidad de bajos que han formado lagunas, por una enorme riqueza de biodiversidad, y que tiene entonces una enorme riqueza y un enorme potencial paisajístico y cultural también. El partido es también heredero de esa historia del campo ganadero en ese pastizal, que no está vacío, que no es un lugar vacío, es un lugar repleto de vida, repleto de especies, etcétera, que tiene obviamente una función económica que cumplir, pero que esa función económica tiene que ser respetuosa de la cuestión ambiental. Entonces, vamos a pasar directamente a los puntos que nosotros en esta propuesta estamos haciendo esta propuesta de puntos críticos, digamos, a nivel del partido. El primero dice: los dos ejes de estructuración del territorio, que son los que vimos recién, la Ruta Provincial 2 y la Ruta Provincial 11, son al mismo tiempo la representación de dos realidades socioeconómicas y demográficas diferentes, que articuladas pueden convertirse en vectores de un proceso de desarrollo basado en una mayor diversificación. Esto tiene que ver con el hecho de que efectivamente lo primero que uno se encuentra en Mar Chiquita cuando empieza a discutir con su sociedad la conformación del partido, etcétera, es esta afirmación, esta aseveración que muchos y muchas nos han hecho de, bueno, el problema de Mar Chiquita es que una cosa es la sociedad rural de la Ruta 2 y otra cosa es la sociedad migratoria de la Ruta 11. Y son dos realidades muy diferentes que son un problema. Lo que estamos tratando de proponerles a ustedes, de incidir en esta discusión, es de que en verdad eso no solamente no es un problema, sino que además es una de las riquezas más importantes que tiene este partido. Y este partido, ¿y por qué digo esto? Porque no es tan común en la provincia de Buenos Aires encontrar partidos que tienen una fuerte economía rural, que por supuesto sufre oscilaciones importantes, y que como toda economía ganadera tiene una escasa redistribución de las rentas en el territorio, es decir, no es que esta economía ganadera permea a los sectores medios y a los sectores populares con tanta facilidad, digámoslo también así, pero que es una potente economía, sumada a una economía de servicios por ahora muy pequeña, con una población también pequeña del partido, pero con
con un enorme escenario por delante, después vamos a ver por qué, con una economía del turismo que empieza a ser cada vez más importante, que también empieza a mostrar los límites de lo que significa una economía del monocultivo del turismo, como decía Mantero, el colega, el arquitecto Juan Carlos Mantero hace unos años atrás, ¿no? Esta cuestión del monocultivo del turismo es como el monocultivo de la soja, que tiene sus enormes ventajas y sus enormes desventajas, y que por ahora en la franja costera es, bueno, tiene la limitación de lo estacional, de lo fuertemente estacional, y a la cual se le agrega una política que el municipio nos ha expresado en varias oportunidades, que es la posibilidad de capturar parte de la economía pyme que Mar del Plata está expulsando de alguna manera y que se está radicando en el eje de la Ruta 2, básicamente atraído por, obviamente, por la menor cantidad de conflictos urbanos que supone estar en un área menos poblada, como es la de Mar Chiquita, y con la enorme ventaja de la accesibilidad vial de la Ruta 2. Con lo cual, si ustedes lo piensan no como realidades divergentes, sino como sumatorias de economías, son muy pocos los municipios en la provincia de Buenos Aires que pueden decir que efectivamente tienen la posibilidad de contar con tamaña diversificación socioeconómica en su territorio. Con lo cual yo lo empezaría a ver no como un problema, sino como una enorme virtud. Como lo miran, como ustedes miran y como buena parte de la provincia de Buenos Aires mira Tandil. Tandil es esto, es una potente economía rural, es una potente economía industrial, es una potente economía turística y una potente economía de servicios, y eso explica por qué Tandil es Tandil hoy. Tiene las ventajas de esta diversificación tan importante. Yo lo miraría de esta manera. A mí me parece que este es un primer punto que tenemos que discutir, que seguramente vamos a tener muchas diferencias y puntos de vista no sé, que nos acerquen y que no nos acerquen tanto, pero no dejaría de discutir esta cuestión que para mí tiene el municipio y que el plan tiene que y que con el plan hay que intervenir, mejor dicho. La segunda cuestión es señalar esto que en los últimos 30 años, obviamente el partido presenta tasas de crecimiento demográfico o saldos demográficos enormemente disímiles entre el eje mediterráneo, es decir, el eje de la dosis y la franja costera. Miren algunos números nada más. El crecimiento en los últimos 30 años, entre el 91 y el 2020, nosotros estamos trabajando con los datos de los censos 91, 2001, 2010, y con la estimación que hizo la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires para el 2020. Fíjense que el promedio de crecimiento de la población urbana del partido es de casi el 90%, es decir, uno de los promedios más altos de la provincia de Buenos Aires, sacando el conurbano, obviamente. Pero fíjense que para que ese 90% de promedio se conforme, el crecimiento de las localidades del eje mediterráneo, es decir, Pirán, Vidal y Vigoratá, fue de solo el 20% en 30 años, y el crecimiento de las localidades costeras fue de casi el 300% en esos 30 años. Es decir, que claramente hoy la franja costera es una locomotora de atracción de familias residentes permanentes, y empieza a poner, inclusive a deslizarse de aquella mirada, empieza a haber un deslizamiento muy claro de aquella mirada que solo veía estas localidades como localidades balnearias
transitorias, que todavía de población transitoria, que por supuesto que lo siguen siendo y mucho, a pensar a entenderlas con una enorme saldo migratorio de familias de residencia permanente. Esto hizo que efectivamente hoy la distribución espacial de la población esté completamente compensada, balanceada. Hoy el eje mediterráneo, que antes era el eje poblado, digamos, del partido, detenta el 48% de la población del partido y la franja costera el 52%, es decir, están completamente balanceados, pero con, insisto, con un escenario de crecimiento de la población de la franja costera enormemente importante, que hay que poner muchísima atención en las dos, ¿no? Hay que poner muchísima atención en ver cómo mantenemos este balance lo más convenientemente posible, digamos, entre el eje de la ruta 2 y el eje de la ruta 11. La tercera cuestión es que, por la misma razón de lo que venimos comentando, el partido tiene dos ejes de comunicación y transporte regional y nacional de primer orden. Bueno, no me voy a detener a esto, todos saben perfectamente el rol de la Ruta 2, del ferrocarril a Buenos Aires, del ROCA, de la Ruta 11, etcétera, la facilidad de comunicación nacional e internacional que eso le brinda al municipio y que explica entonces que para algunas empresas, que todavía no sabemos si es una tendencia, insisto, Mar Chiquita empieza a entrar en su radar de posible localización, pero que al mismo tiempo presenta una clarísima y brutal incomunicación entre los pueblos y ciudades que están localizados en los ejes, es decir, el área rural tiene unos problemas que vamos a comentar dentro de unos minutos, con problemas serísimos de infraestructura y sobre todo de comunicación, de caminos, etcétera. El municipio, por lo menos en la información que nos ha pasado, tiene muy pendiente esto, en el sentido de estar avanzadas varias negociaciones para poder mejorar mucho los caminos rurales, pero hasta ahora, efectivamente, claramente el área rural se ha visto como un vacío, que no lo es, insisto, y por lo tanto entonces hay que empezar a pensarla como un actor distinto, de distinto orden que el urbano, pero como un actor de enorme relevancia, entre los cuales la comunicación, las vialidades, los ejes circulatorios, bueno, son básicos, elementales, como todos y todas saben. Pero además, el área rural cumple esa función porque tiene unas excepcionales características naturales para la producción agropecuaria. Hemos visto, ustedes van a ver en el trabajo, varios análisis de especialistas que muestran cómo la economía puramente ganadera de Mar Chiquita ha ido transformando, ha ido incorporando con las nuevas tecnologías áreas cultivables cada vez mayores, con una expectativa que los actores rurales nos han dado respecto de cultivos alternativos, muchos de ellos necesidad de estar atentos, por ejemplo, a la ley de industrialización de cannabis, porque es un cultivo que iría muy bien en los bajos, en los bajos de Mar Chiquita, en los sectores inundables, que podrían ser utilizados con un cultivo como el cannabis, que tendría, digamos, un proceso de industrialización muy fuerte en los próximos años, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda cuestión es que además hay una serie de actividades, hay una serie de riquezas de carácter patrimonial extraordinarias, cascos de estancia, iglesias, pueblos como
viejos parajes rurales como, como vamos a ver muy rápidamente al final, que tienen un enorme potencial turístico. Los propios propietarios agropecuarios nos contaban la enorme potencialidad de las lagunas que tienen adentro de sus campos para la pesca deportiva, etc. Así que en verdad ese campo hay que llenarlo de propuestas, pero antes de propuestas respetuosas de esa calidad ambiental, enormemente respetuosas de esa calidad ambiental, pero al mismo tiempo va a haber que ponerle electrificación rural. Hoy es imposible pensar en una política de turismo rural sin internet, sin datos, sin conectividad. Es imposible pensarlo con una red eléctrica rural que tiene cortes todas las semanas reiteradamente, y es imposible pensarlo sin caminos. Es decir, que efectivamente el vínculo entre los ejes urbanos de la 2 y de la 11 y el campo está dado básicamente por la necesidad de pensar un sistema de aprovechamiento respetuoso de la calidad del área rural, pero al mismo tiempo muy apoyado en inversión pública que va a ser imprescindible si queremos que efectivamente esto funcione de esta manera. Luego analizamos el proceso de urbanización de la franja costera muy detenidamente, en conjunto, porque como ustedes saben, no me voy a detener en el informe. Ustedes, bueno, lo han dicho ustedes en muchas de las reuniones, y muchos colegas y dirigentes y referentes del partido. Es decir, la franja costera tuvo, como dice la placa que ustedes están viendo, un patrón de desarrollo urbano ligado exclusivamente a los intereses económicos de cada emprendimiento. La verdad, no sé, quisiera ser cuidadoso en esto, pero la verdad es que los loteadores, no solamente de este partido, en general de la costa argentina, han producido unos loteos enormemente precarios, enormemente irrespetuosos de las ondulaciones de los médanos, de la topografía natural, de las escorrentías, etc. La verdad que, lo voy a decir un poco brutalmente, digo, estas urbanizaciones parieron muy mal de entrada en la década del 50, parieron muy mal, como parieron muy mal prácticamente todas, los municipios de la costa, etc. Y el problema se hace mucho más visible ahora, en un momento en el que efectivamente estas urbanizaciones pasan a ser también primera residencia, y pasan a tener, como dije recién, a contener el 52% de la población del partido. Y cuando empezás a tener residencia permanente y un volumen muy alto de crecimiento, tanto en términos de edificación, digo, ahora no recuerdo los números, pero lo van a tener ahí, van a ver que efectivamente entre el censo del 2010 y el precenso de viviendas de este año hay una diferencia de más de 3.000 o 4.000 viviendas, corregime Nati si me estoy equivocando, pero hay una diferencia como de 4.000 viviendas en el municipio. Bueno, ustedes se dan cuenta, efectivamente empieza a hacer agua por todos lados, una urbanización que fue construida de manera muy precaria, que fue irrespetuosa ambientalmente, como decía, y que además nació en la década del 50 y continuó después por el resto de los años, prácticamente sin normativa urbanística, sin control, y esas consecuencias se pagan ahora. Bueno, hay una, como ustedes saben, cada una de las localidades del partido juega un partido urbanístico propio, cada uno es un retazo inorgánico de urbanización en la playa, con el único rol
obtener la mayor renta inmobiliaria posible. El parcelario lo denota, y el trazado lo denota muy claramente. Bueno, nada, estas cuestiones estamos llamando la atención. Ahora se le suman los barrios cerrados, las urbanizaciones cerradas. Para nosotros, bueno, esto también va a ser ya lo es por la urbanización aprobada, o todavía no aprobada, en litigio, perdón, de la laguna, el Lindera a la Laguna, pero también creo que vamos a tener unas discusiones importantes en estos manchones blancos que ustedes ven en este plano y que son las áreas todavía sin urbanizar, en el sentido que efectivamente, si eso se llena de barrios cerrados o semicerrados o semiabiertos o el nombre que le quieran poner, se va a bloquear absolutamente la posibilidad de acceso de la gente a la playa. Con lo cual, me parece que ahí hay que tomar, quiero poner muchas advertencias porque esto va a ser, sin duda, a partir de febrero, una discusión muy fuerte. No quiero, y quiero advertir de que esto va a ser una discusión importante, ¿no? Creo que no podemos permitir el bloqueo de la costa con urbanizaciones alambradas. Luego vamos a ver aquí todo un capítulo, o mejor dicho, toda una sección, ¿no? Un capítulo de algunos problemas que también hemos compartido mucho con ustedes y mucho con otros referentes del municipio. De esto nos han hablado los comerciantes o las comerciantes, las inmobiliarias, etcétera, también. Las debilidades de carácter institucional que tiene el municipio para poder tener una política urbana con unas normativas muy anticuadas, con una limitada capacidad para hacer control de calle. No hago más que repetir muchas de las cosas que ustedes nos han comentado y que el municipio ha aceptado claramente como un déficit y que espera, por otro lado, que efectivamente este plan y la iniciativa que el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Técnicos y la Dirección de Obras Particulares han tomado de también actualizar el reglamento de construcción, lo cual es una excelente noticia para realizar en paralelo con el código urbanístico y con el plan. Necesitamos reforzar la presencia del Estado en el territorio y este es uno de los problemas obviamente que tenemos marcados aquí. El séptimo tema, que es un punto clave, es una cuestión que también apareció muchísimo en las reuniones, en las instancias participativas y que ya expresé para el resto de la provincia de Buenos Aires también, que es los procesos erosivos, por un lado, y la forma de resolución de esos procesos erosivos que tiene la Dirección de Hidráulica, que en muchos casos está enormemente discutido en la bibliografía, y en los casos, hemos apelado a todos los datos y a toda la bibliografía y a todos los estudios posibles. Hay algunos estudios. También tengamos en cuenta que tanto Pinamar como Villa Gesell, como el municipio urbano de la costa, tienen muchos más estudios que Mar Chiquita hechos previos, pero hemos conseguido todo lo que está disponible desde el punto de vista de la opinión y de los análisis, también cual y cuantitativos de los especialistas. Para nosotros es un tema enormemente clave también. El octavo es el tema, es la cuestión de cómo impacta en lo social la realidad del partido. Nosotros acá tenemos un problema serio de déficit de información, no tenemos censo, no tenemos encuesta permanente a Agares, o sea que tenemos básicamente opiniones y tenemos relevamiento
visual. Tenemos el precenso que se hizo para poder hacer el censo, se supone que el año que viene, pero tenemos aproximaciones solamente. De cualquier manera, esas aproximaciones lo que muestra es que este es un partido enormemente homogéneo, con un nivel, con un estándar de calidad de vida homogéneo y relativamente bueno para lo que es la media de la provincia de Buenos Aires y para lo que es la media de los partidos también de la costa bonaerense, con una presencia ahí muy, muy fuerte del Estado en materia de unidades sanitarias, de acción social, de polideportivos, ahí sí hay una presencia tremendamente fuerte del Estado que es evidente que tiene un impacto notable en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Lamentablemente, insisto, no puedo dar datos demasiado fehacientes, sí quiero ponerlo aquí para que tengamos en cuenta para la discusión. El noveno es el problema de la expansión de las actividades turísticas, que es el mecanismo de desarrollo económico más a mano que bueno, muchos y muchas referentes tienen, también la municipalidad, y que obviamente encuentra un límite muy importante de la preservación de la calidad ambiental del distrito. Esto es otra discusión también central respecto de qué estrategia nos vamos a dar y de cómo normar, de cómo diseñar la norma urbanística y ambiental del partido. El décimo tema es la cobertura espacial y la calidad en la prestación de los servicios públicos. Esto tenemos en Marchiquita algunas singularidades preocupantes, sobre todo en la falta de agua en la costa, en la falta de sistemas de eliminación discretas, en los problemas serios de la prestación del servicio eléctrico, que no importa quién lo preste, nunca en mi vida profesional he encontrado tanta coincidencia negativa en un tema tan importante. Todo el mundo dice que funciona muy, muy mal. Y ahí no hay digamos, insisto, diferencias. Es un tema tremendamente relevante, y digo, si me preguntaran hoy haciendo, si ustedes quieren una cosa que no debería hacer, que es arriesgar una opinión todavía no demasiado estudiada, yo diría que en los próximos años este municipio tiene que invertir en redes a como sea, a como sea. No hay posibilidad de soportar una tasa de crecimiento del 300% si no hay redes. Eso no hay ninguna posibilidad, digamos. No hay posibilidad de atraer industria en el pymes pequeñas y de controlarlas en el eje de la 2 si no hay infraestructura, si no hay redes. No hay posibilidad. Definitorio también para el plan y para los próximos años del municipio. Bueno, hacemos también un punto muy importante en otro tema de servicios públicos, que es el tema del manejo de los residuos urbanos. El municipio, como ustedes saben, está en un proyecto apoyado por Nación, el Ministerio de Ambiente de Nación, etcétera, que tiene que terminar de desarrollarse, que todavía le falta mucho, que hay discusión, creo que tenemos también ahí un problema muy importante por la doble circunstancia de un partido, insisto, más residentes permanentes, pero además que cada vez tiene más turistas, con lo cual el problema de los residuos se vuelve un problema crecientemente grave. Bueno, voy a ir terminando para mostrarles muy, muy rápido el capítulo 3, y prometo que voy a hacer rápido, que es el que analiza cada una de las localidades y cada una de las áreas del partido. Ustedes van a encontrar ahí una serie de análisis de la estructura urbana, que es el plano de la izquierda,
complementado por los patrones de uso y ocupación del suelo. Nosotros hicimos un relevamiento de todo el territorio municipal, de las 3.600 hectáreas, perdón, kilómetros cuadrados que tiene el municipio. El municipio tiene 3.000 kilómetros cuadrados. Hemos relevado todo el trazado, todos los trazados urbanos y todos los trazados rurales, con una categorización que ustedes van a ver en el anexo 2, que articula, no es un plano de usos del suelo solamente, digo, es un plano de usos del suelo, de formas de ocupación, de morfología y por lo tanto de tipologías de ocupación del suelo. Porque creemos que eso efectivamente define la decisión final de las decisiones de las decisiones normativas y de las decisiones de intervención que podemos tener en el territorio. No solamente el uso del suelo, como dice el artículo 27 de la ley, que de la 8912, que, lamento decir, atrasa 50 años, ¿no? En eso. Nosotros lo que hicimos es una combinatoria de factores morfológicos, de ocupación, de uso, etc. Definimos patrones, definimos 30 patrones. Los van a ver todos en el anexo 2, y los van a ver obviamente en una escala conveniente en cada uno de los análisis de las localidades, pero los tienen el plano completo también, o los planos completos en el anexo, perdón, en el sector cartográfico del drive que mandamos. Este fue un trabajo enorme que hizo el equipo de relevamiento, manzana por manzana, fracción por fracción, y en las áreas urbanas, cuadra por cuadra. Bueno, nada, ustedes tienen esta información ahí, y después también, como hicimos con el partido, hacemos con cada una de las áreas, es decir, señalamos cuáles son para nosotros los puntos estratégicos sobre los cuales tenemos que discutir y tenemos que tomar decisiones de proyecto, de estrategia, o mejor dicho, perdón, de estrategia, de proyecto y de norma. Este es el caso de Vidal, que tiene un proceso muy lento de crecimiento, de crecimiento demográfico, obviamente está asociado a la incapacidad que tienen, bueno, lo vamos a ver en todas las localidades de la Ruta 2, las localidades rurales, una limitación importante para retener sobre todo las nuevas generaciones, básicamente centradas en un mercado de trabajo limitado, en unas posibilidades también limitadas, y a la reducida, como dice el punto 2, diversificación de la base económica. Ahí señalamos los proyectos que nos ha indicado la municipalidad, del esfuerzo que está intentando hacer por armar pequeños polos PYME en la Ruta 2, este es el de Vidal, como un elemento clave para el futuro de la ciudad. Luego el tema de las expansiones, de las formas de crecimiento en el Mediterráneo, la expansión física es lenta, hay suelo vacante disponible, es un suelo vacante que si uno hace los análisis como hicimos en cada una de las localidades, alcanza largamente para abastecer los futuros crecimientos demográficos, porque como ya dije también son lentos. No, entendemos que no es necesario ampliar las plantas urbanas de estas pequeñas ciudades, por lo menos del eje mediterráneo. Seguimos teniendo acá problemas ya más específicos de infraestructura. La cobertura en Vidal es buena, como dice ahí, pero tenemos muchas limitaciones en la ampliación de cloacas, donde la empresa provincial tiene la planta colmatada. Tenemos problemas serios para la obtención de gas, donde el distribuidor Camusi también está rechazando cualquier tipo de nueva conexión.
Y como ya dije, y no voy a repetir, los servicios de electricidad y de internet son muy malos, por lo menos comparados con la gente. Al mismo tiempo, la ciudad tiene un espacio público de una calidad realmente excelente, muy buena calidad, una clásica morfología de ciudad pampeana, uniforme, un rico patrimonio edificado que en Pirán es aún más rico todavía, pero un rico patrimonio edificado, un enorme acervo cultural identitario. Digo, Chiquita está acá, o sea, este es el patrimonio identitario del partido, está en estas localidades, está en estos lugares, está en su arquitectura y en su trazado que responde a las típicas ciudades pampeanas de la segunda mitad del siglo XIX y a las inclusiones de esa arquitectura del primer tercio del siglo XX, como el municipio, etcétera, con esa especie de art déco planchado que tiene mucho valor hoy, mucha significación hoy en todas las ciudades del eje. Por ejemplo, la cooperativa, el edificio de la cooperativa La Rolita, la verdad, es una maravilla de patrimonio, no lo puedo mostrar ahora porque me pasaría un montón de tiempo, lo van a ver en el informe eso también. Pirán tiene unas circunstancias muy parecidas, es decir, es una pequeña ciudad de 3.000 habitantes, con una clásico diseño de simetría, bueno, también con una evolución demográfica muy... Con un problema productivo, es una ciudad muy productiva a partir de la enorme cantidad de empresas, o mejor dicho, no son tantas las empresas, pero sí el volumen de las empresas de producción de huevos que crean un polo de riqueza productiva importante, pero que al mismo tiempo tienen efectos ambientales tremendamente negativos, como ustedes ven en la foto ahí en la placa. Además, todas las plantas avícolas están muy pegadas a la ciudad, con lo cual la cuestión de moscas, de olores, etcétera, es muy grave. Aquí vamos a tener que discutir también, colegas, la cuestión de cómo crear ciertas zonificaciones que tengan, obviamente, exclusión de las actividades con efectos negativos, más allá de que efectivamente hacen falta controles, etcétera, etcétera. Bueno, digo, esta convivencia entre estas actividades y el área urbana se vuelve muy, muy difícil. Los comentarios, las observaciones que tenemos son realmente graves en este sentido, los efectos negativos. Como decía Pirán, es la ciudad del partido con la mejor calidad y el mayor número de sitios de ámbitos patrimoniales, identitarios, extraordinario, la verdad, inclusive con ese cuadro rodeado de pequeños bulevares que están, que tienen resaltado ahí en amarillo, con los guiones en amarillo, con la plaza en eje con la estación y con lo que fue el Colegio Don Bosco del otro lado de la vía. Digo, bueno, hay una serie de cuestiones aquí, pero tremendamente ricas. Es una pena que no solamente no tengamos una política desde hace mucho en Mar Chiquita de preservación patrimonial, sino que además hemos encontrado bastante, no quisiera exagerar, pero mucho desconocimiento en general del patrimonio, mucha baja sensibilidad ciudadana respecto de este tema. Me parece que aquí el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Técnicos, los profesionales en la materia tienen un papel, un rol muy importante que cumplir, que por supuesto afecta de una manera muy importante el código, eso sin duda. Luego también tenemos una expansión física de la ciudad lenta, básicamente por completamiento de la trama existente, como
como en Vidal, lo vamos a ver también en Viboratá, bueno, etc. Esto es Viboratá. Viboratá tiene una planta mucho más fracturada, un sector fundacional enfrente de la estación, un sector de crecimiento nuevo frente a lo que había sido un barrio obrero que se construyó, que es bueno, superior, que se construyó para los obreros del frigorífico, y ahora, o mejor dicho, desde hace ya unos 30 años, este barrio está creciendo sobre el camino rural. Entonces tiene una área urbana muy fracturada. Esto va a haber que pensar algunas estrategias, pero que además, bueno, ya estoy diciendo cosas que están aquí, así que no, también tiene un fuerte estancamiento demográfico por su crisis post-cierre del frigorífico, pero que empezó a remontar con con la habilitación de nuevas pequeñas empresas en el último tiempo, una fábrica de harina de pescado, una marisquera, una avícola, etc. Empezó de nuevo a retomar cierto perfil productivo industrial que había perdido con el cierre del frigorífico en el 2013, que también que tiene, bueno, es un pueblo rural de 1000 habitantes que tiene también un efecto unos impactos muy fuertes de la política pública en materia de equipamientos sociales. Lo tienen todos los pueblos, me olvidé decirlo, pero todas las ciudades, pero aquí obviamente llama más la atención por el tamaño, y entre ellos dos piezas urbanas extraordinarias, como es la iglesia y la estación de tren, muy abandonadas también, pero enormemente ricas. Bueno, eso. En Santa Clara, bueno, yo partí los planos de estructura urbana porque si no, no se iban a ver por la escala. Es una sucesión, como ustedes saben, todas las urbanizaciones de la franja costera son una especie de patchwork, donde cada una tiene su propia lógica. Alguno hizo una suerte de ciudad jardín de trazado curvo, otros de manzana rectangular con ejes y plaza central. Bueno, cada uno obviamente le sacó el mayor jugo posible a la renta de la ciudad balnearia como pudo, sin normas. Entonces da como situaciones muy disímiles desde el punto de vista de la estructura urbana. Cuando uno mira en conjunto el aglomerado, claramente aparecen diferencias, ¿no? Santa Clara es hoy prácticamente no, es hoy, y lo llamamos así en el informe, una ciudad balnearia. Digo, ya no es más una villa balnearia, es una ciudad balnearia con una cantidad de atributos urbanos, calle central comercial, rotonda con ejes axiales, infraestructura que se va completando, porque es la única que tiene agua, que empieza a tener cloaca, etc. Miren ustedes cómo es el lleno y vacío y se van a dar cuenta cuál es el área urbana y cómo juegan el resto de las localidades como Atlántida, como Frente de Mar, como Santa Elena, como Camet Norte, básicamente como barrios suburbanos de Santa Clara. Y esa es la estructura, digamos, la de un centro principal de Santa Clara y la de un conjunto de urbanizaciones de carácter suburbano que cada vez se van completando más. Cuando ustedes miran las fotografías aéreas comparadas, las fotografías satelitales, perdón, comparadas del 2004 y actuales, es brutal el proceso de completamiento de trama que tuvo todo este sector. Bueno, nada, el tema es hasta dónde
digamos, hoy Santa Clara es, como dije, una ciudad balnearia, hasta dónde Camet Norte, etcétera, quiere ir por ese camino, hay que discutirlo por la norma, por las estrategias, etcétera, o hasta dónde se quiere quedar como una villa balnearia con un carácter mucho más urbano, mucho más abierto, etcétera. Bueno, es una discusión de fondo en cada una de estas localidades. Lo vuelven a ver en estas imágenes, lo que veníamos hablando, lo que veníamos diciendo de una población estancada en las poblaciones del eje de la Ruta 2, aquí es básicamente un enorme saldo demográfico en las últimas décadas. Fíjense el gráfico lo que va mostrando. El aglomerado de Santa Clara ya tiene más de 10.000 habitantes. Bueno, nada, está en un proceso, como decimos ahí, de consolidación de un doble perfil, ¿no? Como ciudad turística y como ciudad de residencia fija. Y bueno, hay que pensar cómo vamos a hacer con eso en las estrategias, es decir, cómo vamos a jugar ese doble rol, digamos. No solo en Santa Clara, sino en las demás urbanizaciones que forman el aglomerado. Y esto se ve muy bien en las fotos aéreas. Bueno, Santa Clara, como dije, es ya una ciudad con todos los atributos urbanos, urbanísticos. Santa Elena, mientras tanto, claramente es un suburbio. Atlántida es otro suburbio de una calidad paisajística diferente, que también hay que respetar, mantener, etcétera. Y Camet Norte es otra situación, como ustedes podrán ver, inclusive con algunas construcciones sobre el médano costanero, que vamos a tener que también ser seguro en el proceso de discusión del código, otro conflicto importante que vamos a tener que afrontar, pero con una enorme, como ustedes ven, cantidad de lotes vacantes, con una enorme vacancia en todas las localidades, salvo Santa Clara. El tema del espacio público es un tema muy, muy fuerte, me parece, en este aglomerado. Puntos muy singulares, como el borde de la 11, repleto de medianeras, el borde contra la ruta, perdón, es un conjunto de medianeras, es un lugar inhóspito, es lo menos invitante a una ciudad balnearia o a una localidad balnearia. La propia avenida principal, Acapulco, comercial, con estacionamiento, completamente desorganizado. La verdad que tampoco es una calle que invite demasiado a poder estar en una localidad balnearia de descanso. Y por último, los ejes que van al mar, ¿no? Que sea Río de Janeiro, etcétera, también con autos estacionados en la plazoleta central, con una enorme desprolijidad del espacio público. La verdad que ya que estamos en una reunión con el Colegio de Arquitectos, lo primero que yo diría es, miren, yo creo que hay que hacer un concurso de espacio público en las localidades de la costa urgente, ¿no? Porque la verdad que es como la contracara de una ciudad turística, como la contracara de una ciudad que quiere preservar, aún antropizada, aún con un nivel de antropización importante, que quiere preservar por lo menos el mínimo respeto por la calidad paisajística y ambiental. Bueno, sí que acá hay un tema muy, muy singular, insisto, pensando de que esta es una ciudad que, a pesar de que tiene muchísimo más residentes fijos, va a seguir siendo una ciudad balnearia y turística importante. Bueno, la localidad o el aglomerado, mejor dicho, de Mar de Cobo tiene bastante diferente. Básicamente esto sí es una villa balnearia de bajísima densidad, de una estructura muy sencilla. Los loteadores aquí no se tomaron ningún trabajo ni siquiera de señalar
ningún núcleo importante, salvo la calle de acceso de Mar de Cobo. Tiene todavía distintos sectores potencialmente muy ricos desde el punto de vista paisajístico, bueno, pero sobre todo en Mar de Cobo, no tanto en La Caleta, no tanto en La Baliza, etc. En Mar de Cobo se nuclea la mayor densidad de residente y de usos. Perdón. Tiene también un crecimiento muy, muy alto. Fíjense el gráfico. Fíjense el proceso de construcción de los últimos 15 años. Es muy importante la cantidad de viviendas de residencia permanente y de residencia turística temporaria que se construyeron. Esto, insisto, también tiene un impacto muy fuerte sobre el patrimonio forestal que tiene Mar de Cobo y que pretende tener, por lo que hemos analizado y por lo que hemos relevado, La Caleta, La Baliza, etc. En particular La Caleta, perdón. Y como dije, tiene condiciones ambientales y paisajísticas de gran valor. Tiene también, como ven en la foto de abajo, una enorme invasión del médano costanero. Es un conflicto muy, muy grave. De nuevo, aquí tenemos otra discusión muy importante para el código y para la estrategia que nos vamos a dar de protección ambiental de estas localidades. Pero bueno, las fotos, como ustedes ven, están mostrando una localidad claramente de villa de descanso, y mucho más, ni siquiera esto podríamos llamarlo villa de descanso, nosotros lo llamamos pueblo, balneario, es menos aún, que es el barrio Parque Mar Chiquita, que tiene también una urbanización muy abierta, con un paisaje muy agreste, que claramente la población quiere mantener, quiere seguir sosteniendo. Por lo tanto, también aquí va a haber que darse muchísima, o sea, hay que tener muchísimo cuidado, mucha precaución en las normas urbanísticas que diseñemos para este lugar, que pensemos para este lugar. Tiene un enorme potencial, que el problema que tiene tanto Mar del Cobo como el barriario Parque Mar Chiquita es que sigue siendo sin agua y sin cloaca, que no hay cómo tener tasas de crecimiento. No hay cómo, quiere decir, no hay cómo sin que haya un desastre ambiental en poco tiempo, ¿no? O, obviamente, con algún sistema de eliminación de excretas individual, con alguna colega, que no sé si estará hoy aquí, discutíamos, o me señalaba, perdón, la necesidad de poder utilizar biodigestores, etcétera. Lo hablamos en la reunión anterior también con muchos colegas, y muchas colegas que estaban presentes, pero sobre todo hay un problema de abastecimiento de agua, no se pueden hacer pozos porque el agua está salinizada, etcétera, y además con una enorme discusión en las dos localidades respecto de bueno, de los temores que se sienten por la invasión de un mercado inmobiliario bastante agresivo. El estudio termina, no lo he volcado acá porque me falta un poquito de tiempo, pero el estudio concluye obviamente con un análisis particular de toda el área de reserva, de la reserva de biosfera, pero bueno, mírenlo, porque ahí también vamos a tener una discusión importante respecto de cómo se norma la reserva, cuál es la figura municipal que mejor se adapta, que mejor se articula con las figuras internacionales y provinciales que ya tiene de protección la reserva, pero que el código va a tener que
incluir una política particular municipal. Bueno, disculpen que se haya hecho un poco largo. Estoy abierto a las Sí. preguntas que ustedes tengan, pero quiero repetir una cosa que me parece muy importante. Este es un documento de trabajo. La idea es que hasta acá avanzamos con todos los aportes de ustedes, ¿sí? Y con todos los aportes de ustedes y de muchas otras personas y de muchísima bibliografía y de los relevamientos, etcétera, etcétera. Es muy importante para la calidad del trabajo y para enfrentar el momento de la decisión de las estrategias y de la norma urbanística que ustedes hagan la mayor cantidad de críticas, ¿sí? Críticas con mirada crítica de lo que hasta ahora se pudo hacer. Entonces aspiramos a que tenga una mayor calidad dentro de poco tiempo. Yo no sé si hay preguntas. Gustavo quería preguntar, Gustavo Franco. Sí. Bueno, Hola, Gustavo. ¿Qué tal? De nuevo te saludo. No, yo me quedé pensando un poco en las tres economías que planteabas, la rural, la de servicios y la de turismo, y recordaba, bueno, a nivel y poniendo una mirada integral sobre el tema de la cuestión esta y también mirando integralmente el sector, concretamente con la conectividad regional. ¿Qué opinás con respecto a la aparición de la circunvalación que está planteada en 2016 por Vialidad Provincial, que uniría la Ruta 11 con el Parque Industrial en Mar del Plata, ¿no? Que creo yo influiría un poco en revertir o cambiar la mirada sobre el tema de esas economías, ¿no? ¿Por qué pensás que la cambiaría? Perdón, Gustavo, Me parece no por estoy tan convencido de eso. ¿Cómo? No, que no estoy tan convencido de que la cambiaría. Es casi una pregunta que te hago, porque digo, la conectividad... No, yo creo que no la va a cambiar. Yo creo que la va a reforzar. No, me parece que por ahí quizás al conectar el parque industrial de una manera más directa con lo que es la Ruta 2 y la Ruta 11, que vos planteabas como los dos ejes importantes al inicio de la charla, y teniendo en cuenta las industrias que hay en el parque industrial, creo que habría un cambio de lógica económica, digamos, con respecto a la economía rural que se manifiesta a lo largo de la Ruta 2, por ejemplo. Quizás, no sé, es la duda y por eso te la consulto. Sí, yo no creo que produzca un cambio en esa economía rural así. Mar Chiquita está entrando en el mapa de las decisiones locacionales, primero de pymes, básicamente por un problema de los conflictos ambientales o los conflictos con el tejido residencial de una Mar del Plata que obviamente se ha expandido, se ha complejizado, y entonces algunas de esas industrias, por eso advertí un par de veces que no puedo asegurar que esto fuera una tendencia, pero que sí hay unas muestras de relocalización de empresas buscando, bueno, un ámbito rural con menores conflictos, con menores problemas y con buena accesibilidad, como es Mar Chiquita. Ninguna de las grandes empresas de Mar del Plata irían a Mar Chiquita, estoy seguro. No es que Mar Chiquita va a entrar en el ojo de la economía industrial argentina, y esperemos que no entre además, y que efectivamente pueda tener una política así de complementariedad con un tejido productivo un poquito más complejo. Pero yo no creo que la circunvalación altere la economía rural de Mar Chiquita, Gustavo. No veo, bueno, salvo que se me esté escapando cosas que seguramente vos debes conocer más que yo.
pero ¿vos sos de Mar del Plata? Sí, sí, sí. Sí, no, no, yo no estoy seguro tampoco que altere, Ah, porque básicamente, por eso lo pienso como una posibilidad y te lo consulto, no es una sí. aseveración, ¿no? Porque Yo no lo yo veo, mirá. creo que quizás la conectividad que puede plantear, sobre todo con la Ruta 2, en ciertas localidades que están a lo largo de la Ruta 2, quizás genere algún tipo de, no sé, cambio de mayor desarrollo de pymes y otras cuestiones. No, no sé, no lo puedo aseverar, como te digo, por eso te lo consultaba también, ¿no? Siempre hay una fluidez en el tránsito mayor, puede generar un cambio, obviamente, ¿no? Pero no sé si Sí, inclusive va a ser positivo. podría, pero no lo veo en una escala tal como para cambiar la economía rural de un municipio ganadero como Mar Chiquita. Mm, está bien, gracias. Yo tengo una pregunta, Eduardo, para hacerte. Vos Sí, hiciste Diego. en la descripción, digamos, obviamente vos catalogás la gran tensión que hay con Mar del Plata, donde están desarrollados servicios, prestaciones, industria. La pregunta es la siguiente: una ciudad como Mar Chiquita, ¿apunta a que esa dependencia va a ser a lo largo del tiempo siempre la misma o se apunta a tener ese desarrollo para adentro? No sé si me explico lo que te pregunto. No, Mar Chiquita, sí, no. Mar Chiquita siempre va a ser un satélite dependiente de Mar del Plata. Eso, digo, no cabe ninguna duda. Digo, Mar del Plata es cabecera de departamento judicial, tiene puerto, digo, esas condiciones de partida eh, son las clásicas de todo gran centro y los satélites que giran alrededor cumplen determinadas funciones. Chiquita, creemos que tiene que buscar es cómo ganar algunas ventajas, cómo conseguir de ganar algunas ventajas que los propios problemas de Mar del Plata Claro. le están derivando, ¿no? Como esto que contaba de una población marplatense que busca ir a vivir a un suburbano diferente y por lo tanto una parte importante de la nueva población de residentes fijos de la franja costera es marplatense, la otra es del conurbano, pero una gran parte vive en Mar Chiquita y trabaja en Mar del Plata, y va a seguir trabajando en Mar del Plata, porque además la ONCE le brinda la posibilidad de estar en muy pocos minutos. Eh, y el tema industrial y de algunos servicios que probablemente se empiecen a buscar radicación en Mar Chiquita. Yo no aspiraría mucho más a eso, digo, yo seguiría apostando, eh, de nuevo, son los marchiquitenses los que tienen que definir esto, pero yo seguiría apostando por ser una localidad que se aprovecha de Mm. todas las ventajas de tener al lado una gran ciudad en materia universitaria, en materia educativa, en materia de salud, en materia de servicios urbanos complejos, del sector terciario complejo, etcétera, sin ninguna duda, y seguir estando a media hora. Sí, de hecho, yo recordaba cuando fue el primer Procrear, la falta de suelo urbano disponible en Mar del Plata, accesible, provocó una migración impresionante, digamos, de gente que accedía al crédito y compraba tierras en Mar Chiquita, ¿no? Ahí en Santa Elena y Exactamente. toda la parte, y eso, digamos, fue como una cosa de rebote que por no planificar Mar del Plata lo recibió Mar Chiquita como regalo, si querés. Sí, efectivamente, todos los crecimientos son crecimientos no por extensión, sino por completamiento de... Pensá que ese volumen, todo ese stock de tierra vacante, está vacante desde mediados del siglo pasado Claro. y se está ocupando entre los 90 y ahora recién. Entonces, y todavía hay un stock, que ahora no me acuerdo, pero que en el informe está,
calculado por los chicos minuciosamente, un enorme stock de tierra vacante todavía en todas las localidades. El punto es, bueno, ¿cómo es esa transición entre villa, pueblo, balneario, a pueblo, balneario y además de población residente fija? Digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos primero para que sea ordenada? Segunda, para que no desmadre la calidad ambiental que efectivamente mucha de la gente va a buscar a Mar Chiquita. Yo creo que es la gran pregunta ahí para el plan y para el código en los próximos meses que nos toca de trabajo. Bien. Silvana. Buenas tardes. Y Paula. Perdón. Y Analía. Bueno, ya tenemos 3. Dale. Me parece que Silvana levantó primero. Después Paula y después Analía. Así nos ordenamos. Lo mío es como una observación, o sea, estuve leyendo y viendo el informe, es muy largo, muy completo también, y lo que me llamaba la atención era la cantidad de emprendimientos para barrios cerrados, muchos en proceso de aprobación, y digo, ya que son emprendimientos nuevos, ¿no? Como viendo las plantas, de algunos que hay publicados 2, para Santa Clara, y bueno, hay manchones que marcan estos que contrastan fuertemente con la trama, porque me parece, ¿no?, que leo que no respetan ¿cómo se llama? Se llama ley, no, la ley, no me sale ahora el nombre, bueno, es la 3202. ¿El decreto del Frente Costero, Silvana? Sí, en el sector del Frente Costero. La 3202/6, el decreto. Sí, el decreto de la provincial. época de Felipe Solá. Claro, ahí era el partido de Mar Chiquita. Ahora yo cuando veo los planos de estos barrios privados, veo, o sea, ese decreto es buenísimo porque marca 300 metros de la línea de ribera de retiro no tendríamos estos problemas que hay ahora de la erosión costera que se ha llevado lotes enteros. Después, las alturas frente a la costa van en sentido contrario, digamos, lo más bajo estaría frente a la costa y se puede ir creciendo, pero hacia el interior. Después se tendrían que respetar la morfología urbana de los médanos, entonces no se cortan los médanos, es una trama adaptativa, se permite la absorción de la recarga de acuíferos, también limita el asfalto, todas estas cuestiones ambientales que son, pueden ir de la mano de la planificación, si se tiene este decreto, y me asusta un poco, o me asombra ver estas plantas, que no sé si condicen con este decreto, que es una ley. Entonces, digo, en Mar Chiquita diere, están en proceso de aprobación, y cómo sería esa discusión en este código, ¿no? Excelente pregunta. A ver, yo diría, primero, nosotros no estudiamos todavía a fondo cada uno de esos emprendimientos. Llegamos hasta acá, vamos a trabajar ahora, porque este va a ser un tema delicado y sin duda controversial en los próximos meses, y necesitamos acceder a esa información de parte de la municipalidad y estudiarlo con detenimiento. Vamos a tener un problema, que es que si el recurrente tiene trámite iniciado, no le vamos a poder aplicar este código nuevo, porque, como sabés, la legislación no puede ser retroactiva. Eso es un problema. Nosotros estamos intentando, todavía con escaso éxito, tengo que confesar, sacar una ordenanza que prohíba la recepción de nuevos trámites hasta que el nuevo código no esté aprobado. Sí. No hemos tenido una gran receptividad
pero vamos a seguir intentándolo. Para mí es fundamental congelar la situación a la situación actual y cuando hicimos, por ejemplo, hace ya unos cuantos años atrás, el código de Tandil, nosotros congelamos durante 1 año y medio todas las urbanizaciones en las sierras, hasta que estuviera aprobado el nuevo código, y cuando se aprobó el nuevo código, que por supuesto que era muchísimo más restrictivo que el anterior, luego todas las sierras quedaron bajo una figura de área de reserva, con lo cual, como ustedes saben, después terminó en el cierre de todas las mineras que sacaban piedra. Es decir, que es un instrumento que ya hemos aplicado en otros momentos para prevenir de que el mercado no te inunde de expedientes. Claro. La municipalidad y bueno, como el código nuevo no puede aplicar para atrás, obtengan todas las ventajas. Sí, lo único... No, que el decreto es de 2006, el 3202 es del 2006. Yo lo que no entiendo es qué pasa con eso, no se respeta y se inician igual. Por ejemplo, hubo un concurso de Mar Azul del Colegio de Arquitectos de un barrio semiabierto que tenía como base este decreto. Entonces salieron proyectos muy interesantes, respetuosos, que respetaban los humedales existentes, bueno, unas situaciones que no se ven en estos planteos. Mi asombro es que este decreto está vigente desde hace bastante y sin embargo no parece, o sea, parece que no aprendemos de las experiencias malas, de las malas planificaciones de Villa Gesell, de lo que es abrir un médano y que salgan todos los pluviales al mar, de la construcción decapitando médanos, bueno, estas cuestiones. Pero bueno, supongo que se discutirá. No te cabe sí, no te quepa ninguna duda que va a ser un centro de controversia, como ya dije, porque además partamos de la base, además de que nosotros por lo menos tenemos la convicción de que no se pueden permitir más barrios ni cerrados, ni semicerrados, ni semiabiertos, ni ninguna otra figura con frente a la playa, porque de lo contrario no hay cómo acceder, ¿no? Empezamos por ahí. Solamente eso va a ser una discusión fuerte, digamos. Así que no te quepa duda, Silvana, de que eso efectivamente va a tener que estar en el centro del debate. Bien, Paula. Gracias. No, gracias a vos por la observación. ¿Qué tal, Eduardo, y al equipo, ¿no? Que entiendo que está conectado. En realidad yo quería... Me llamó bastante la atención cuando leí el informe como con respecto a los indicadores sociales, ¿no? Que son bastante homogéneos en las ciudades mediterráneas, cuando vemos el mapeo de las necesidades básicas insatisfechas, y que Mar Chiquita no tiene, hasta donde sé, barrios censados en el RENAVAP o en el IDEAP, ¿no? Y atado eso a lo que recién relatabas, ¿no? De estas tasas de crecimiento tan grandes y de la poca previsión con respecto a las redes de servicios y las debilidades institucionales propias del municipio, entiendo técnicas, ¿no? Como para dar respuesta a esto que entendemos va a suceder en el partido, que es esta atadura de un crecimiento poblacional con falta de previsión de redes. Bueno, nada, pensaba también en esta mancha de lotes vacantes que mostraban, y me preguntaba si habían hecho como algún sondeo con respecto, creo que lo hablaste en el encuentro anterior, un sondeo de precios o valores de esos lotes vacantes, y si había previsto alguna
alguna herramienta del tipo de promoción del hábitat, ¿no? Previendo, digamos, pensando como a futuro en estos crecimientos que recién relatabas que están teniendo algunas localidades. Sí, buenísimo. A ver, la situación es muy distinta, obviamente, en las localidades, como ya mostré, en las localidades del Mediterráneo que en la costa, ¿no? Mientras en las localidades del Mediterráneo, en realidad, no logran sostener ni siquiera su crecimiento vegetativo. Es decir, el hecho de que su población esté estancada, lo que está mostrando es que hay pérdida de población, y que no logra retener, por otro lado, a la población de las generaciones jóvenes, es decir, que además la población joven se va y difícilmente pueda estar volviendo. En la costa tenés una enorme atracción de muchas familias jóvenes, y sobre todo muy, muy numerosas, con una altísima vacancia. La vacancia que hay efectivamente explica por qué los lotes en la costa de Mar Chiquita han estado por debajo de los precios de Mar del Plata. Todavía no tenemos una cuantificación lo suficientemente rigurosa, pero la vamos a tener. Pero está muy claro de que efectivamente los lotes en Mar Chiquita, estoy hablando de la franja costera, son sensiblemente más baratos que en Mar del Plata, no solamente por algunos problemas clásicos como es la falta de infraestructura, etcétera, sino porque además la enorme tasa de vacancia que hay hace que la oferta sea muchísimo más abierta. ¿Qué va a pasar con eso? Va a pasar de que efectivamente, si la tasa de crecimiento poblacional y además la tasa de construcción de vivienda para alquilar, de vivienda vacacional, sigue alta, en algún momento, que nosotros, por lo menos en algunos cálculos que estimé, va a ser dentro de 20, 30 años, efectivamente va a empezar a mostrar signos de agotamiento eso y de reducción de la oferta, con lo cual los precios van a empezar a subir al nivel, no tanto en Mar del Plata, porque siempre obviamente Mar del Plata va a tener sobreprecios por otras razones, pero básicamente por otras razones, por las razones que ya sabemos de los servicios de centralidad que tiene, pero efectivamente va a haber ahí un problema de oferta-demanda que obviamente va a estar saldado si las porciones de tierra que todavía están vacantes se empiezan a urbanizar. Ese es un escenario que estamos teniendo que hacer ahora. Digamos, cuando hablé de que en enero nos vamos a tomar algún descanso, pero vamos a laburar bastante, y es parte de las cosas que tenemos que hacer, que es hacer los escenarios y hacer esas estimaciones que preguntás. Ahora bien, la explicación de por qué la homogeneidad social, yo la atribuyo a frente a la imposibilidad de tener datos ciertos, porque la verdad es que lamentablemente es una pena tener tan poca información en el municipio, no por culpa del municipio, sino porque, bueno, el censo no se hizo, porque el EPH no entra con el EPH de Mar del Plata, etcétera, etcétera, aunque la verdad que pudiera. Lo que yo se lo atribuyo a la política local. Es muy impresionante la política social local en materia de cobertura de necesidades, de puesta en la calle de programas, de infraestructura pública, sanitaria, escolar, acción social, jardín de infantes, clubes. Bueno, los polideportivos creo que los ven desde la ruta, todo lo que pasa, digo. Y si no los ven, el gobierno municipal se encarga de que los vea todo el mundo. Pero muestra una
política de mucha presencia pública en materia de contención social. Muy, 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 muy fuerte. Es lo único que puede explicar eso, porque en mercados laborales, estacionales como los del turismo, muy poco redistributivos como el agrario, y muy poco ágiles para reaccionar como el de servicios terciarios, la verdad que tiene todas en contra y sin embargo no tenés un barrio popular, no tenés una toma, no tenés... Nosotros en los relevamientos vimos un foquito de precariedad en el, ¿cómo se llama? En Vidal, en la recontra periferia de Vidal, pero un foquito mínimo. Y te digo, la verdad, en materia habitacional hay más viviendas del Procrear y del Federal construyéndose que demanda, creo yo. No hice todavía esa cuenta, pero van a tener que ir a buscar gente para llenar las casas que están haciendo. Digo, Nos vamos a Mar Chiquita. Sí, lo digo como chiste, pero no tan chiste. Digo, es muy impresionante la tasa de construcción de vivienda social que tienen en este momento y que está explicando claramente por qué no hay barrios populares. Claramente. Digo, barrios no concluidos y que se están terminando, y barrios nuevos, y un procrear nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en las localidades mediterráneas. En la costa hay mucha presencia también social. Si ustedes vieran, digo, para no hablarle solo a Paula, por ejemplo, el nivel de cobertura de equipamientos sociales de Viboratá para 1000 habitantes, yo no he visto pueblo rural en la provincia de Buenos Aires que tenga 3 escuelas, escuela secundaria, escuela, jardines de infantes, guardería, clubes, polideportivos. 1000 habitantes tiene. 1000 habitantes ahora. Es un pueblo rural, con un nivel de cobertura social que impresiona, la verdad. Y eso en general aparece mucho en todas las localidades. Es lo único que lo puedo explicar, Paula. Gracias, Eduardo. Bueno, Analía seguía con la pregunta. Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Hola, Eduardo, yo soy la colega que te envió la información sobre los biodigestores por correo. Ah, ¿qué tal, Analía? Que yo vi, Muchas gracias. no pude estar en la otra reunión, pero después vi el video. Y bueno, eso es por un lado, y también me presenté porque yo estoy armando el manual de lineamientos para proyectos justamente para el desarrollo de Tipantú. Entonces, el manual, nosotros armamos 2 manuales, uno que tiene que ver con las viviendas, que es un manual que va a ser entregado a todas las personas que van a ir adquiriendo sus lotes, y también un manual de recomendaciones para la cuestión urbana. Y más allá de eso, que por supuesto mi intención, porque aparte es parte de las indicaciones de la evaluación de impacto, es generar todas las herramientas para que el lugar sea tratado de la forma más amigable. Justamente yo veía el punto 5 que vos mencionabas, que bueno, mi deseo, como el de muchos, es que este desarrollo sea totalmente contrario a lo que son los desarrollos tradicionales. Por eso estoy ahí, y algunos que me conocen saben que estoy en esos temas hace muchos años y de manera bien comprometida. Pero además, mi pregunta es, el manual, por supuesto que como te comenté, en algún momento tendremos que tener algún acercamiento o algo. Ellos, digamos, los desarrolladores lo tuvieron con la Secretaría de Planificación, etcétera, por esta gestión que hacen a través para poder aprobar el proyecto, pero en sí nos interesa que este manual esté a disposición, porque realmente es un compendio de un montón de información de parte mía profesional, de todos los años que estuve trabajando acá, fuera del país, con un listado de comprobación, aplicando normativas, e incluso cosas que no están en ninguna normativa ni código, como es la protección al suelo permeable, la cuestión del tratamiento de efluentes, que en ningún lado tenemos el tema justamente para prevenir, adelantarnos a las problemáticas que ya existen en otros barrios, como
dejar de hacer pozos negros, en qué hacemos con todo eso. Y bueno, pasa por bioclimatismo, materialidad, empezar a incorporar las normas que nos permiten construir en madera y en sistemas constructivos que son muchísimo más eficientes que el ladrillo. Bueno, todo eso está en un manual casi de 100 páginas que está terminado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se liga esto a una persona que llega con un código de construcción que está en otro, o sea, está desactualizado? ¿Cómo se hace, ¿no? Como para fijar un antecedente y que nos empecemos a retroalimentar con todo eso, y esto, como vos decís, que ojalá que haya un corte y después en el momento que se empiezan a ver un montón de los nuevos proyectos, ya tenga esta nueva base, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer para coordinar o articular esto, ¿no? Esa es mi pregunta. A ver, si te estoy entendiendo, bueno, primero te agradezco sí la información que me mandaste y obviamente te voy a agradecer muy especialmente cuando podamos charlar en detalle todo lo que están haciendo y podamos discutir un poquito la experiencia que ustedes están haciendo. Hasta ahora, bueno, si vos vas a mirar un poco el informe, vas a ver de que hemos podido recién articular una enorme cantidad de información que estaba muy dispersa, y ahora tenemos que entrar en una serie de detalles a los que todavía no tuvimos tiempo de entrarle a fondo. Uno de los cuales es esto que estamos hablando. A ver, yo creo que estamos en un momento de construcción de un código nuevo, de un plan urbanístico nuevo, de unas herramientas nuevas que va a tener que ir de la mano de un fortalecimiento institucional del municipio en materia de equipos técnicos, de control de calle, etc. Como en todo momento de discusión y de construcción de una cosa nueva, que bueno, el municipio, más allá de las debilidades que tiene, ha puesto de relieve su intención de poder fortalecerlo. La única manera que yo conozco, Analía, es que nos juntemos a discutir, digamos, y que, bueno, creo que está, no sé si está Ana, pero está Mercedes, por acá. Sí, Ana también está. Estamos los dos. ¿Cómo? Está también Ana. Ah, bueno, ellas dos han armado, han tenido una iniciativa fantástica junto con la gente de obras particulares del municipio, de poder empezar a armar un nuevo código de edificación frente a, bueno, a la situación de debilidad que tienen las normas y la gestión territorial, con lo cual la verdad es que todo lo que puedas darnos una mano, Analía, yo voy a estar también muy pendiente de ese trayecto, de ese trabajo. No soy un especialista en códigos de edificación, pero todo lo que podamos reunirnos, juntarnos, aprender de vos y de muchísimos y muchísimas colegas, bienvenido. Yo no veo otra salida que no sea juntarnos y trabajar juntos, ¿no? Bien, de acuerdo, con mucho gusto. Cuando lo consideren nos contactamos, o yo seguiré igualmente aquí participando, y yo, digamos, mi idea es poder acercarles esta información para que la vean, por supuesto, y bueno, ver, porque pienso que esos manuales no solo pueden aplicar para las nuevas urbanizaciones que sean como de obligación, sino para todas, fuera, adentro, si es barrio cerrado, privado, todo el mundo tiene que hacerlo igual, no importa la característica de la urbanización, hay que cuidar digamos, el ambiente, ¿no? Entonces... Bien. Sí, yo digo, de nuevo, toda posibilidad de poder enriquecer esta experiencia es fundamental. Pensemos de cualquier manera de que este es un primer paso.
No creo que un municipio que viene con un código de los años 70 y 90, que tiene un código de edificación muy antiguo también, de la noche a la mañana puede mejorar todo. Eso yo creo que es un proceso, en el cual me parece que podemos contribuir todos y todas las que estamos acá a dar un primer paso importante, a conseguir un mayor involucramiento de los y las responsables en las políticas territoriales, y la única manera va a ser juntarnos a laburar juntos, Amelia. Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluido. Bueno, ¿de les acuerdo? agradezco enormemente. No, los agradecidos somos nosotros. Te comento como siempre que este Zoom fue grabado, lo vamos a difundir entre los 2000 matriculados, lo vamos a difundir con el link, porque viste que yo te comenté al principio que teníamos dudas si ese link era tan abierto para que todo el mundo participara, vos nos dijiste que sí, así que la idea es difundir esta grabación y haciendo hincapié en que se pueden subir documentos a ese drive que vos nos mandaste. Así que bueno, Eduardo, gracias. Nosotros seguimos súper entusiasmados con este proyecto, con la participación, y sabés que todo lo que precises del colegio va a estar a tu disposición. Oh, muchísimas gracias a ustedes. Yo estoy viendo, disculpen, yo no la quiero hacer más larga, pero estoy viendo que en el chat hay aportes y preguntas. No sé, Nati o Pame o Lucas, si lo podemos grabar, el chat. Y antes de que corten la comunicación. Bueno, les agradezco muchísimo. Nada, estamos tratando de no perder ninguno de los aportes de todos y todas, porque la verdad es que nos hemos encontrado con un municipio que, bueno, uno de los municipios balnearios tradicionales, como Gesell, como Pinamar, como los demás, tiene muy poca información, muy pocos materiales, con lo cual la verdad es que todo aporte es muy, muy rico y muy importante. Muchas gracias, Diego, muchas gracias al colegio, muchas gracias también al Colegio de Técnicos, a Ana, que está acá presente, y a todos y todas. Como dije, bueno, yo sé que un documento como este no es una buena lectura para el verano, pero de manera, me gusta. si pueden leerlo un poco para discutirlo en la primera semana de febrero. Nosotros ahora nos vamos a dedicar a armar la estructura del código y a terminar de hacer algunos estudios que tenemos que terminar. Armar la estructura del código ya es un tema en sí mismo. ¿Para qué? Para que la primera semana de febrero podamos estar de nuevo participando, y ahí casi seguramente voy a estar presencialmente allá para poder trabajar con ustedes. Así que muchísimas gracias de nuevo y felices fiestas a todos y todas. Gracias, Eduardo. Felicidades para todos. Gracias, felicidades para todos. Muchas gracias, felicidades. Buenas tardes. Felicidades. Muchas gracias. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau. Chao.